El caso de los pasos del fantasma. El eco en la noche fue en una tarde de octubre inusualmente fría y neblinosa, cuando el caso de los pasos del fantasma llegó a nuestra puerta. La niebla otoñal se había asentado densamente sobre Baker Street, amortiguando el habitual traqueteo de los carruajes y otorgando a la ciudad una quietud inquietante, casi fantasmal. Dentro de nuestras habitaciones, en el 221 Bytes, Sherlock Holmes estaba sentado junto al fuego, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y los ojos entornados, en ese estado de letargo artificial que solía adoptar cuando se sumergía en una profunda contemplación. Acababa de dejar el periódico vespertino cuando entró la señora Hudson su compostura, habitualmente inquebrantable, se tiñó de algo cercano a la inquietud. «Un caballero ha venido a verlo, señor Holmes, tía, y debo decir que parece estar completamente fuera de sí». Holmes abrió los ojos. «Hazlo pasar, por favor». Momentos después, un hombre de mediana estatura y aspecto ansioso entró. Vestía un abrigo oscuro, abotonado hasta el cuello, y sus manos enguantadas temblaban ligeramente al quitarse el sombrero. Su mirada aguda e inteligente recorrió la habitación, observando su entorno con la mirada de alguien acostumbrado al escrutinio en lugar de ser escrutado. Holmes lo observó un instante antes de hablar. «Ha estado despierto 3 noches. Su profesión exige gran precisión, y es ingeniero o arquitecto». «¿Cuál de los dos es, señor Montague?» El hombre se sobresaltó violentamente. «Cielos, ¿cómo?» Holmes hizo un gesto de desdén con la mano, una deducción sin trascendencia. Sus manos delatan el agarre cuidadoso de quien dibuja con precisión, pero las tenues manchas de tinta en su puño sugieren algo más que simple escritura. Trabaja con planos. Me reí entre dientes. «Verá, señor, Holmes no suele esperar presentaciones». El hombre, todavía visiblemente conmocionado, respiró hondo. «Tiene razón. Me llamo Henry Montague y soy el topógrafo jefe que supervisa la restauración de Ludgate House, una de las fincas más antiguas de Londres. Y he venido porque», dudó, bajando la voz, «porque oigo pasos por donde nadie debería caminar». Un silencio se apoderó de la habitación. Holmes se inclinó hacia adelante, con un destello de interés en sus ojos. «Explícate». Montague tomó asiento, aferrándose a los brazos del sillón mientras hablaba. «Ludgate House lleva más de 200 años en pie, aunque ha permanecido abandonada durante las últimas 2 décadas. Ressentiment, un acaudalado industrial, el señor Rupert Sloane, compró la finca con la intención de restaurarla a su antiguo esplendor. Me contrataron para supervisar la reconstrucción. Holmes asintió. Un noble empeño. «¿Y qué exactamente le ha inquietado?» Los dedos de Montague se apretaron. «Por la noche, cuando todos los trabajadores se han ido, y me quedo revisando los planos, lo oigo en el inconfundible sonido de pasos en los pasillos vacíos. El Lestrade, de haber estado presente, sin duda habría descartado la afirmación como una superstición absurda, pero Holmes simplemente observó al hombre con atención. «Pasos», repitió. A Montague asintió con fervor. «Sí, hay medido, deliberado, decidido, pero cuando investigué no había nadie. Anoche cerré las puertas yo mismo y llevaba la única llave. Aún así, oí pasos». Fruncia el ceño. «¿No será el movimiento de las tablas del suelo? ¿Una artimaña del viento?» Montague negó con la cabeza. «Dr. Watson, soy un hombre de lógica. No creo en fantasmas ni en espectros. Pero, hey, algo o alguien en Ludgate House que no debería estar allí». Holmes tamborileó con los dedos. «¿Ha examinado la estructura a fondo?» «Sí, no hay pasadizos ocultos. No hay entradas sin vigilancia». «Montague, hay un ala sellada, cerrada y sin tocar durante décadas.
pero permanece completamente inaccesible. A los ojos de Holmes brillaron. ¿Un ala sellada, dices, Montague?, exhaló Holmes. He trabajado en muchos edificios antiguos, pero nunca me he topado con un visitante invisible. Debo saber la verdad, ya sea un intruso o algo que escapa a mi comprensión. Holmes se levantó bruscamente, recuperando su abrigo. Entonces, no perdamos tiempo, señor Montague. Watson, traiga su revólver. Empecé mi revólver. Es peligro. Holmes sonrió levemente. Espero lo inesperado. El paseo en carruaje por las calles envueltas en niebla transcurrió en silencio, salvo por el constante golpeteo de los cascos de los caballos. Montague estaba sentado frente a nosotros, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Por fin, Holmes habló. Dígame, señor Montague, ¿alguien más sabe de estos sucesos? Montague dudó. Nadie en su sano juicio. Los trabajadores se niegan a quedarse después del anochecer. Afirman que Ludgate House está maldita. Incluso el señor Sloane se muestra escéptico, aunque ha oído rumores sobre su pasado. La mente de Holmes se agudizó. Susurro. Montague se removió incómodo. Hay una vieja leyenda. La casa Ludgate perteneció a una familia que desapareció de la noche a la mañana, dejando su cena intacta y sus pertenencias en su sitio. Fruncí el ceño. ¿Desapareció? Montague asintió. No se encontraron cuerpos, no quedó rastro de ellos. Fue como si simplemente hubieran dejado de existir. Holmes sonrió levemente. Una historia excelente. Y sin embargo, sin duda, una distorsión de la verdad. Montague exhaló, quizás. Pero incluso los registros están incompletos. El propietario original, Lord Ambrose Ludgate, cayó en la ruina y la desgracia. Después de eso, la historia se vuelve turbia. Holmes juntó los dedos. Entonces sospecho que las respuestas no están en las leyendas, sino en lo que se ocultó deliberadamente. El carruaje aminoró la marcha al acercarnos a la finca. A través de la niebla, Ludgate House se alzaba ante nosotros a una vasta estructura de piedra erosionada, con su imponente fachada desgastada por el tiempo y sus ventanas oscuras y sin vida. Montague se estremeció. La casa te espera, Holmes, sonrió. Entonces, no lo hagamos esperar mucho. Adentro, el aire estaba cargado de polvo, impregnado del inconfundible aroma a madera vieja y piedra húmeda. Montague nos condujo a través del gran salón, donde candelabros rotos colgaban del techo como restos de esqueletos. La luz de la luna se filtraba por las vidrieras, proyectando colores fragmentados sobre las tablas del suelo deformadas. Holmes se movía con determinación, con la mirada recorriendo la arquitectura y el oído atento a cada sonido. ¿Dónde oyó los pasos, señor Montague? Montague señaló una gran escalera que conducía al segundo piso, siempre arriba, como si alguien estuviera paseando por los pasillos superiores. Holmes subió primero, con pasos ligeros, sobre los desgastados escalones de madera. Watson, yo lo seguimos de cerca. Entonces un sonido suave a medida un paso en mi corazón saltó a mi garganta. Montague se quedó paralizado. ¿Ahí? ¿Lo oyes? Holmes levantó una mano para pedir silencio. Los pasos continuaron. 1, 2, 3. Luego se detuvo. Los ojos de Holmes brillaron en la oscuridad. Dio un paso lento hacia adelante. ¿Quién anda ahí? El silencio se hizo más profundo. Y entonces, desde las sombras del pasillo, una voz baja, distante y hueca susurró: «No deberías haber venido». A Montague. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Holmes, sin embargo, simplemente sonrió. «Excelente. El juego ha comenzado». La voz en la oscuridad por un instante. Solo hubo silencio en los pasillos superiores de Ludgate House. El susurro, bajo, distante y hueco, aún parecía flotar en el aire,
como si las mismas paredes hubieran absorbido su inquietante advertencia. A Montague se aferró a la barandilla, con la respiración entrecortada. ¿Quién? ¿Quién? Habló Holmes, siempre sereno. Dio un paso adelante, escudriñando con su mirada penetrante el pasillo en penumbra. Señor Montague, es precisamente lo que estamos aquí para determinar. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo sus pasos al avanzar, con la mano recorriendo la desgastada barandilla de madera. «¡Qué cosa más curiosa, Watson!», murmuró. «Una voz que se escucha en una casa vacía». Tragué saliva, sintiendo el aire frío en la nuca, y aún así, Holmes, todos lo oímos. Holmes sonrió levemente. «Precisamente por eso merece una investigación». Se dirigió hacia una puerta a la izquierda, con la superficie desgastada por el tiempo y el pomo, de latón deslustrado por el paso del tiempo. Sin dudarlo, giró el pomo y cerró la puerta. Volvió hacia Montague. «¿Tienes las llaves, supongo?» Montague asintió apresuradamente, rebuscando en el bolsillo de su abrigo, antes de sacar un pesado llavero de hierro. Las puertas estaban cerradas después de que se fueran los últimos trabajadores. No debería haber nadie aquí. Holmes tomó la llave y la introdujo en la antigua cerradura. Con un lento crujido, la puerta se abrió, revelando una cámara vacía en la habitación. Estaba escasamente amueblada. Un viejo escritorio de madera, un sillón polvoriento y un espejo roto apoyado en la pared del fondo. El aire olía a pergamino, viejo y moho, los tenues restos de una vida que una vez se vivió allí. Holmes entró, su mirada recorriendo los detalles. «Watson, la linterna, por favor». Levanté mi linterna, proyectando un resplandor parpadeante sobre la habitación. Holmes se acercó al espejo, quitándole el polvo de la superficie con los dedos. «¡Qué curioso!», murmuró. «Este espejo ha sido tocado recientemente». Lestrade se habría burlado sin duda, pero yo sabía que no debía cuestionar las observaciones de Holmes. «¿Quieres decir que alguien lo usó?» Holmes se volvió hacia Montague. «¿Han estado los trabajadores en esta habitación?» Montague negó con la cabeza. «No. Los trabajos de restauración se han centrado en el ala este. Esta parte de la casa se ha mantenido intacta». Holmes exhaló suavemente. «Entonces alguien ha estado usando esta habitación en secreto». Me recorrió un escalofrío. «¿Pero cómo, Holmes? Si todas las puertas estaban cerradas, si no encontró señales de entrada forzada». Holmes levantó un dedo. «Sí, Watson». Me quedé en silencio, observándolo mientras se acercaba a la pared del fondo, pegando la oreja al panel de madera. Golpeó suavemente, deslizando los dedos por la juntura. Entonces, de repente, un suave clic. Jadí cuando una estrecha sección de la pared se movió hacia adentro, revelando un pasadizo oculto envuelto en oscuridad. A Montague se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «Dios mío». Holmes se volvió hacia nosotros, con los ojos brillantes a la luz de la linterna. «Caballeros, creo que hemos encontrado el camino de nuestro fantasma». El aire en el estrecho pasaje estaba cargado de polvo y aire viciado, como si no se hubiera tocado en años. Sin embargo, algo sugería un uso reciente. Las paredes, hechas de viejos paneles de madera, mostraban tenues huellas de manos, como si alguien se hubiera apoyado en ellas al avanzar en la oscuridad. Montague dudó en el umbral. Yo no tenía ni idea de que existiera tal pasaje». Holmes, sin embargo, ya avanzaba a grandes zancadas, con la luz de su linterna cortando la penumbra. «Muchas grandes fincas se construyeron con pasadizos así, señor Montague. Contrabandistas, relaciones secretas, incluso simples rutas de servicio, todas dejan su huella». Lo seguí con cautela, revólver en mano. «Y aún así, Holmes, alguien ha estado usando esto últimamente». Holmes asintió. «Sí, Watson.
y eso es lo que me preocupa. A medida que avanzábamos, el pasadizo se curvaba en una curva cerrada, conduciéndonos a una estrecha escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Los escalones crujieron bajo nuestro peso, y el aire se enfriaba con cada paso que descendíamos. Entonces, Holmes se detuvo bruscamente. «¿Qué pasa?», susurré. Se agachó, sosteniendo la linterna contra el suelo de madera. «Una huella, Watson». Me acerqué más. La huella era tenue, pero inconfundible. Alguien había recorrido ese camino recientemente. Holmes trazó la forma con sus dedos enguantados. El tamaño sugiere un hombre de complexión mediana, probablemente con zapatos de suela de cuero. Montague exhaló bruscamente. Entonces, tenía razón. Alguien ha estado dentro de Ludgate House. La voz de Holmes era apenas un susurro. «Sí, señor Montague. Y sospecho que todavía están aquí». El pasadizo terminaba en una segunda puerta, vieja y deformada por el tiempo. Holmes probó la manija. Se movió ligeramente, pero no se abrió. «Está cerrado», murmuró. Apreté el revólver con más fuerza. «¿Podemos forzarlo?» Holmes sonrió levemente. «Una solución menos elegante, Watson, pero quizá necesaria. Sin embargo, antes de poder actuar, la voz se escuchó de nuevo, suave en hueco, justo detrás de nosotros. No deberías haber venido». Montague se dio la vuelta, pálido. «Esa no es la misma voz». Holmes no se inmutó. En cambio, dirigió su linterna hacia las sombras. «Vamos», gritó, con un tono casi familiar. «Si quiere asustarnos, tendrá que hacerlo mejor». Silencio. Entonces, un leve susurro, como si alguien se hubiera movido en la oscuridad. Holmes exhaló. «Listo». Dio un paso adelante, alcanzando el panel a la derecha de la puerta cerrada. Con un movimiento rápido, presionó contra la madera. Un pestillo oculto hizo clic. La puerta se abrió de golpe, revelando más allá una pequeña cámara iluminada con velas King, y de pie dentro un hombre. Era delgado, de rasgos afilados y mejillas hundidas. Vestía ropa andrajosa, con el rostro parcialmente oscurecido por la luz parpadeante de una sola vela. Sus ojos, oscuros, hundidos, llenos de algo indescifrable, se encontraron con los nuestros. Montague dio un paso atrás. «¿Quién eres?». El hombre ladeó levemente la cabeza. Luego, con ese mismo tono inquietante y susurrante, murmuró en vivo: «Donde otros son olvidados». Holmes dio un paso al frente, con la mirada fija. «Llevas un tiempo aquí, ¿verdad?». Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa. «Toda una vida». Montague tragó saliva con dificultad. «¿Quieres decir que has estado viviendo aquí?». La mirada del desconocido se dirigió a la luz de la vela. «No solo yo». Sentí un escalofrío. «Entonces, ¿quién más?». La sonrisa del hombre se desvaneció. «Los que nunca se fueron». La vela parpadeó, como si se moviera a nuestro alrededor. La voz de Holmes era tranquila, pero había una agudeza innegable en su tono. «Entonces creo que es hora de que los conozcamos. Tres, los que nunca se fueron». La luz vacilante de las velas proyectaba sombras largas y ondulantes contra las paredes húmedas de la cámara oculta. El desconocido, demacrado y con los ojos hundidos, permanecía inmóvil en la tenue luz, con la ropa hecha jirones colgando suelta sobre su delgado cuerpo. Holmes lo observaba atentamente, con una mirada penetrante e indescifrable. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo al oír las últimas palabras del hombre resonar en mi mente: «Los que nunca se fueron». Montague tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieres decir con eso?». El desconocido no respondió de inmediato. En cambio, volvió sus ojos hundidos hacia Holmes y exhaló lentamente, como si sopesara el peso del momento. Luego, con ese mismo susurro inquietante, murmuró: «Ya los has escuchado». Un silencio cayó sobre la cámara. Holmes, como siempre, mantuvo la compostura. «¿Se refiere a las huellas?». «¿A las huellas?».
Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa. Una casa recuerda, señor Holmes. Carga con el peso de quienes han caminado por sus pasillos. Algunos recuerdos se resisten a desvanecerse. Montague dio un paso atrás, inquieto. Esto es una locura. Holmes, sin embargo, no se movió. Observó al extraño un largo instante antes de hablar. Y sin embargo, usted no es un fantasma, señor. Es un hombre de carne y hueso, lo que significa que los sonidos que se oyen entre estas paredes, los pasos, los susurros, tienen una explicación muy real. Los ojos del desconocido parpadearon, y por un breve instante algo cruzó su rostro. En reconocimiento en Holmes, sonrió levemente. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? El hombre exhaló, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Quieres saber el secreto de la casa Ludgate? Holmes inclinó la cabeza. Sí, quiero. Los ojos del desconocido brillaron a la luz de la vela. Entonces sígueme. Sin decir una palabra más, el desconocido se giró y se dirigió hacia la pared del fondo de la cámara. Holmes, sin vacilar, lo siguió. Montague dudó, mirándome con el rostro pálido. Watson, murmuró, ¿esto va más allá de lo razonable? Exhalé. Con Holmes, la razón siempre encuentra la manera. Haciendo acopio de determinación, di un paso adelante, y Montague me siguió de mala gana. El desconocido llegó a un estrecho panel de madera al fondo de la cámara. Presionó los dedos contra la juntura, y con un suave crujido, el panel se deslizó a un lado. Un pasadizo descendía a la oscuridad. A Montague se estremeció. Hay algo debajo de la casa. La expresión de Holmes permaneció inalterada, en efecto, y creo que estamos a punto de descubrir que el aire era húmedo, impregnado del aroma a tierra y tiempo. La luz parpadeante de la vela apenas penetraba la penumbra, pero al avanzar pude ver una escalera de piedra que descendía en espiral. Holmes abrió la marcha, con la linterna en alto. El desconocido lo seguía, y Montague y yo cerrábamos la marcha. En cada paso resonaba en el estrecho y cerrado espacio, con el peso de la casa presionándonos. Entonces, un leve sonido en la oscuridad, un susurro. Me detuve en seco, agarrándome a la barandilla. Holmes, ¿has oído eso? Holmes, no sé. Detuvo, pero vi que sus ojos parpadeaban en la penumbra. Sí, Watson. Lo hice. El susurro volvió a sonar, débil y distante. Montague temblaba. No me gusta esto. No me gusta nada. Holmes se detuvo al pie de la escalera. Ante nosotros se extendía un estrecho pasillo de piedra, con las paredes revestidas de vigas de madera deterioradas. El aire era sofocante, con el inconfundible aroma a viejo y descuido. En el desconocido se volvió hacia nosotros. La casa Ludgate guarda muchos secretos, pero esto, señaló el pasillo, este es el más antiguo. Holmes dio un paso adelante, linterna en mano. ¿Y qué hay al final de este camino? La voz del extraño se redujo a un susurro en los que nunca se fueron. El pasillo serpenteaba bruscamente, llevándonos a las profundidades subterráneas. Las paredes estaban húmedas, desmoronándose en algunos puntos, y el aire se espesaba con cada paso. Entonces lo vimos en una pesada puerta de madera, reforzada con bandas de hierro. Se alzaba al final del pasillo. El desconocido se detuvo ante ella, con el rostro indescifrable. Esta puerta, dijo, con una voz apenas superior a un murmullo, ha estado sellada durante más de un siglo. Holmes arqueó una ceja. Y sin embargo, ¿sabes lo que hay detrás? El extraño asintió. Los he oído. Montague se estremeció. ¿Qué oíste? El hombre se volvió hacia él. Las voces de los olvidados. Siguió un silencio. Entonces, lentamente, Holmes dio un paso adelante. Observó la puerta un momento, luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña herramienta de acero. Retroceder.
Presionó la herramienta en la cerradura oxidada, girándola con cuidado. El mecanismo crujió, resistiéndose tras tanto acos di disuso, y luego un clic agudo la puerta se abrió con un crujido una ráfaga de aire viciado se escapó de la cámara, trayendo consigo el aroma a piedra y a ruina. Levanté la linterna y miré dentro y allí una fila de sillas de madera, colocadas cuidadosamente en círculo, y sobre ellos huesos. Montague dejó escapar un jadeo ahogado. «¡Dios mío!». Holmes, sin embargo, no se inmutó. Entró con su linterna proyectando largas sombras contra los viejos esqueletos que yacías, extrañamente dispuestos, como si se hubieran reunido para una última reunión. Tragué saliva con dificultad. «Holmes, ¿qué es este lugar?». Holmes se arrodilló y examinó uno de los cráneos. Sus dedos recorrieron las tenues hendiduras a lo largo del hueso. Luego exhaló suavemente. «Una sala de reuniones», murmuró, «para hombres que nunca se fueron». La voz de Montague tembló. «¿Quieres decir que estaban encerrados?». Holmes se puso de pie, sacudiéndose el polvo del abrigo. «Sospecho que acabamos de descubrir el capítulo olvidado de la historia de Ludgate House». Save hacia el desconocido sabía sobre esto. Los ojos del hombre brillaron, no del todo, pero sabía que algo se escondía debajo. Y sabía que la casa no lo olvidaría. Holmes se cruzó de brazos. Esto no fue un suceso sobrenatural, sino un crimen oculto por el tiempo. Inhalé profundamente. Entonces, los pasos, los susurros. Holmes asintió. «Rostros de pasado enterrado hace mucho tiempo. Un pasado que alguien, en algún lugar, quiso mantener oculto». Montague se estremeció. «¿Pero por qué? ¿Por qué haría alguien esto?». Holmes se volvió hacia el círculo de huesos. «Eso», murmuró, «es lo que ahora debemos descubrir, Anne». Y mientras estábamos en la cámara fría debajo de Ludgate House, no pude evitar la sensación inquietante en que habíamos despertado. Algo hacía tiempo olvidado, Anne, y alguien, en algún lugar, no quiso que lo recordáramos. 4. La reunión silenciosa. La cámara subterránea bajo la casa Ludgate yacía en un silencio inquietante. El círculo de sillas estaba ocupado solo por huesos, cuyos frágiles restos habían sido abandonados al paso del tiempo. Mi linterna parpadeaba, proyectando sombras cambiantes sobre cráneos de ojos hundidos y ropas cubiertas de polvo, vestigios de una noche sellada durante más de un siglo. Montague se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Los dejaron aquí», susurró. «Los dejaron morir». Holmes, siempre sereno, recorrió la cámara con pasos lentos y pausados. «No simplemente a la izquierda», murmuró. «Arreglado». Me volví hacia él. «¿Listo?». Holmes asintió, señalando la posición de los esqueletos. Estaban sentados en un círculo perfecto, con las manos sobre el regazo y la columna vertebral alineada. No había señales de forcejeo ni arañazos desesperados contra las paredes. «Bio, la vas. Lo que sea que haya ocurrido aquí, no se resistieron». Montague exhaló bruscamente. «¿Entonces qué los mató?». Holmes se agachó junto a uno de los restos, con los dedos enguantados recorriendo las tenues fracturas del cráneo. Entrecerró los ojos. «Penetrante. Esto no fue una muerte natural». Me indicó que me arrodillara. «Watson, observe la estructura craneal. ¿Qué opina de estas hendiduras?». Me incliné más, examinando las pequeñas marcas circulares en la base del cráneo. Sentí un escalofrío. «Traumatismo contundente», murmuré. «Cada uno sufrió una herida similar». Montague respiró hondo. «¿Quieres decir que los ejecutaron?». Holmes asintió. «Exactamente. Estos hombres no vinieron a esta habitación a morir. Los trajeron aquí para silenciarlos». Siguió un largo silencio, cargado con el peso de nuestro descubrimiento. Entonces Montague se estremeció. «¿Pero quiénes eran?». Holmes se levantó,
sacudiéndose el polvo del abrigo. Esa, señor Montague, es nuestra siguiente pregunta. Holmes se volvió hacia el desconocido, el hombre de ojos hundidos que nos había conducido a esta cámara. Usted conocía este lugar, dijo, quizás no su naturaleza completa, pero sospechaba su propósito. Los dedos del hombre temblaron levemente. Yo he vivido entre estas paredes. He sentido sus ecos. Holmes lo observó. Y aún así, nunca abriste esta puerta. El hombre exhaló. Hay secretos que no se deben revelar. Holmes sonrió levemente. Y, sin embargo, aquí estamos. Anoté que la mirada penetrante de Holmes se dirigía a la pared del fondo de la cámara. A diferencia de las demás, era lisa. La piedra no mostraba marcas del tiempo ni del deterioro. Se acercó, pasando los dedos por su superficie. Entonces, se detuvo en su mano, se posó sobre un único y tenue grabado oculto bajo el polvo. Se arrodilló, limpiando la suciedad para revelar a un nombre. A Montague jadeó. «¡Dios mío!». Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza mientras las letras se hacían visibles. Anne a Ludgate. La expresión de Holmes se ensombreció. Ambrose Ludgate. El rostro de Montague palideció. El dueño original de Ludgate House. Holmes exhaló, en efecto, y si no me equivoco, presionó la palma de la mano contra la piedra grabada. Un suave clic resonó por toda la cámara. Poco a poco, la pared se desplazó hacia adentro. A Montague se tambaleó hacia atrás. Un compartimento. Holmes dio un paso adelante, su linterna proyectando un resplandor sobre un hueco en la pared. Dentro, apilados cuidadosamente bajo capas de polvo, había pergaminos atados, libros de contabilidad descoloridos y diarios encuadernados. Cogí el libro de contabilidad más cercano y lo abrí con cuidado. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún eran legibles. Mientras leía en voz alta, con una voz apenas superior a un susurro, sentí el peso de una vieja verdad que nos oprimían. Actas de la última reunión de la Sociedad del Velo. 3 de octubre de 1819. A la expresión de Holmes permaneció indescifrable. Una sociedad secreta. A la voz de Montague tembló. Oculto bajo la casa Ludgate. Holmes exhaló lentamente. Ahora empezamos a entender. Colocamos los viejos diarios y libros de contabilidad sobre la mesa polvorienta del centro de la cámara, estudiando detenidamente sus frágiles páginas. Holmes leyó con una intensidad que solo había visto en un misterio en su punto más delicado. La Sociedad del Velo, murmuró. Una reunión de hombres, aristócratas, políticos, industriales, que se reunían en secreto en Montague. Leyendo por encima del hombro, palideció. Hablaron de influencia, de control de la información. Fruncí el ceño mientras hojeaba uno de los diarios. ¿Pero por qué estaría enterrado aquí un grupo así? Holmes no respondió de inmediato. Pasó otra página, con la mirada fija en una lista de nombres. Sus dedos los recorrieron. Entonces exhaló, porque su influencia se convirtió en una amenaza. A Montague se acercó. ¿Qué quieres decir? Holmes tocó un pasaje escrito a toda prisa. Esta entrada, fechada el 3 de octubre de 1819, sugiere que la sociedad fue traicionada desde dentro. Leo en voz alta. Ha revelado demasiado. El velo está en peligro. Es necesario un ajuste de cuentas. Sentí que se me cortaba la respiración. Un ajuste de cuentas. Holmes asintió. Watson. Estos hombres fueron considerados una carga, y alguien se encargó de que los destituyeran. Montague exhaló bruscamente. ¿Quieres decir que los atrajeron hasta aquí? Holmes se cruzó de brazos. Sí, alguien dispuso que se reunieran una última vez, y entonces cenólo el silencioso círculo de huesos. Montague tragó saliva. ¿Pero quién? ¿Quién orquestó esto? Holmes abrió la última página del diario. Al final, escrito con trazos negrita y deliberados,
Había un nombre, a un Rupert Alden. Montague parpadeó. Alden. Holmes asintió. Un antepasado directo del padre Jonathan Alden, el hombre que desapareció hace años. Me puse rígido. ¿Crees que Alden descubrió esta cámara? Holmes cerró el libro. Ya no lo creo, Watson. De ello en la cámara ahora se sentía más fría, como si el peso de viejos pecados hubiera agitado algo dentro de sus paredes. Holmes se apartó de la mesa, ya analizando mentalmente las implicaciones. Alden debió de tropezar con estos registros durante su estancia en Ludgate House. Descubrió la verdad, y luego desapareció. Montague respiró hondo. Está sugiriendo que alguien lo silenció, igual que silenciaron a estos hombres. Holmes asintió. Fruncí el ceño. Pero Holmes, si este secreto tiene más de un siglo, ¿quién tendría motivos para ocultarlo? Holmes volvió a centrarse en el libro de contabilidad. Quizás alguien que aún lo tenga en cuenta. Golpeó un nombre escrito con tinta roja. Cerca del Final Montague, lo leyó en voz alta. Rupert Sloane. La habitación quedó en silencio. La voz de Montague tembló. Sloane, el hombre que compró Ludgate House. Holmes exhaló. Sí, y creo que ya es hora de hablar con él. Un fuerte crujido se escuchó por encima de nosotros. Nos quedamos congelados. Pasos medido deliberado. Holmes sonrió levemente. Parece que alguien ha venido a impedirnos hacer preguntas. Cogí mi revólver, Holmes. Los pasos se hicieron más fuertes. Holmes exhaló suavemente. Bueno, Watson, veamos quién es realmente nuestro fantasma. 5. El vigilante en la oscuridad. Los pasos mesurados de arriba estremecieron el aire húmedo de la cámara subterránea. Lentos, pausados, cada uno resonando contra las paredes de piedra. Montague apretó los puños. Hay alguien ahí arriba. Su voz era baja, apenas un susurro, como si temiera perturbar el silencio en Holmes. Sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Su mirada penetrante se dirigió al pasaje de piedra que conducía a la superficie. Con una postura relajada, pero quienquiera que sean, murmuró. No han venido desprevenidos. Apreté el revólver con más fuerza. Entonces deberíamos estar preparados. Holmes exhaló suavemente. No, Watson. Deberíamos ir por delante de ellos. Sin decir una palabra más, se dirigió a la estrecha escalera, con pasos pausados pero silenciosos. Montague y yo lo seguimos, con la respiración entrecortada y los sentidos alerta. El desconocido, el hombre de ojos hundidos que nos había guiado hasta allí, se quedó atrás. Con expresión indescifrable llegamos al pasillo superior. La linterna parpadeante proyectaba largas sombras contra los antiguos muros. Holmes se detuvo justo ante el panel oculto que conducía a la casa. Levantó una mano, pidiendo silencio. Los pasos se habían detenido. Pasó un momento tenso. Entonces, un leve crujido. Los ojos de Holmes brillaron. Están esperando. Montague tragó saliva con dificultad. ¿Para qué? Holmes sonrió levemente. Que cometamos el primer error. Holmes se movió con rapidez pero en silencio, pegando la oreja a la puerta oculta. Su mano se cernía cerca del pestillo, con los dedos en posición. Antes de abrirla de golpe, una figura apareció en el pasillo más allá. Un hombre vestido de oscuro, con el rostro parcialmente oculto por un sombrero de ala baja. La tenue luz de nuestra linterna proyectaba su sombra alargada contra las paredes. Su postura era rígida e inmóvil. Montague contuvo el aliento. ¿Quién eres? El hombre no respondió. Holmes, sin embargo, dio un paso al frente, con expresión indescifrable. Nos ha estado siguiendo. Luego, con voz grave, el hombre respondió. Deberías haber dejado el pasado enterrado en Exhale. Bruscamente,
apretando el revólver con más fuerza. Tú eras quien vigilaba a Montague. ¿El que dejó las advertencias? El hombre ladeó levemente la cabeza. Advertencias que no atendiste. Holmes mantuvo la calma, con la voz cargada de «Curious, ¿y por qué deberíamos haberlo hecho?» Los hombros del hombre se tensaron. Porque hay quienes aún desean que esta casa permanezca en silencio. A la respiración de Montague era irregular. «Sloane». El hombre apretó la mandíbula. Y ahí, dicho suficiente, los ojos de Holmes parpadearon. «No del todo». Y entonces, en un movimiento repentino y fluido, se abalanzó en el hombre, reaccionó al instante, retrocediendo, pero Holmes fue demasiado rápido. Su mano agarró el ala del sombrero, arrancándolo y vimos su cara. A Montague jadeó. «¡Dios mío!». Me puse rígido en el hombre. Nuestro fantasma no era ningún extraño. Era Thomas Redford. Un pesado silencio se apoderó del pasillo. El aire se sentía denso, cargado con el peso de la revelación. Holmes exhaló suavemente. «Sospeché que volvería a los escenarios, señor Redford». Ojos agudos e inteligentes del hombre nos observaban fijamente, calculando. Ya no llevaba el traje cuidadosamente confeccionado con el que lo habíamos visto por última vez. Ahora su ropa estaba desgastada, su aspecto desaliñado, como si hubiera vivido en la sombra durante algún tiempo. Redford exhaló lentamente. «Debería haber sabido que descubrirías este lugar». Montague dio un paso al frente. «Involucrado en todo esto, ¿verdad? Formabas parte de la red de...». La mirada de Redford se ensombreció al mencionar a George Willoughby, el hombre que había muerto en circunstancias misteriosas apenas unos días antes. «Nunca formé parte de los planes de Willoughby. Simplemente era un hombre que sabía demasiado». Holmes se cruzó de brazos. «Y usted eligió permanecer en la sombra, en lugar de revelar la verdad». Redford soltó una risita amarga. «Habla de la verdad como si fuera algo fácil de manejar. Pero la verdad es un arma de doble filo. Señor Holmes sabía lo que pasó en Ludgate House, pero también sabía que en cuanto hablara, yo sería el siguiente Frunkielsino. Entonces, ¿por qué no siguen? ¿Por qué dejan advertencias?» La expresión de Redford se tensó. «Porque sabía que no te detendrías. Y si cavabas demasiado profundo, te encontrarías con el mismo enemigo que yo». Los ojos de Holmes brillaron. «¿Te refieres a Rupert Sloane?» A Redford se le tensó la mandíbula. «Es usted persistente, Holmes, pero Sloane no es un hombre al que se pueda contrariar a la ligera». A Montague tragó saliva con dificultad. «¿Estás diciendo que él está detrás de todo esto?» La mirada de Redford se fijó en la suya. «Sloane es el último vínculo vivo con la sociedad del velo». Siguió un tenso silencio. Los dedos de Holmes tamborilearon contra su manga, lo que significa que ha estado orquestando los acontecimientos desde el principio. Redford asintió. Willoughby pudo haber sido parte del encubrimiento original, pero Sloane heredó los pecados del pasado y se ha asegurado de que permanezcan enterrados. Holmes ladeó levemente la cabeza. «Dime, Redford, si de verdad querías advertirnos, ¿por qué no te revelaste antes?» Redford apretó la mandíbula. «Porque Sloane tiene ojos en todas partes». La voz de Holmes se mantuvo tranquila, pero firme. «¿Y ahora que te has revelado?» Un destello de algo. Culpa, miedo, cruzó el rostro de Redford. «Ahora», murmuró, «ya es demasiado tarde». El rostro de Montague palideció. «¿Qué quieres decir?» Un sonido distante resonó por la casa, un crujido bajo y deliberado. Holmes se giró bruscamente hacia el pasillo. «No estamos solos». A la expresión de Redford se endureció. «Tienes que irte». Jan Holmes permaneció inmóvil. «Why, si no lo hacemos». Redford exhaló bruscamente. «Entonces no vivirás para ver el amanecer». Sentí que se me erizaba el pelo de la nuca. Un segundo crujido. Más cerca esta vez. Holmes se alisó el abrigo.
Bueno, Watson, murmuró, parece que el juego está entrando en su último acto. Levanté mi revólver. ¿Y cuál es exactamente nuestro siguiente paso? Holmes sonrió levemente. Pero, mi querido Watson, otro sonido, en un clic agudo. A las luces de la casa parpadearon y se apagaron a la voz de Holmes. Era tranquila, mesurada y urgente en correr. Sexto, en la casa de las trampas las luces se habían apagado en un repentino manto de oscuridad. Cayó sobre Ludgate House, envolviendo los pasillos en una negrura opresiva. Por un instante no se oyó ningún sonido, solo la pesada quietud de una casa que había esperado demasiado tiempo para ser perturbada. Entonces, un crujido agudo en un paso en alguien estuvo. Aquí la voz de Holmes. Era un susurro tranquilo y mesurado. «Watson, muévete». Sentí su mano cerrándose alrededor de mi brazo, alejándome del pasillo donde nos habíamos enfrentado a Thomas Redford hacía apenas unos momentos. La respiración temblorosa de Montague resonó a mi lado. «¿Podías? Su mir era igual al mío, Redford». En voz baja, siseó, «Tenemos que salir ya». Holmes, sin embargo, permaneció completamente quieto. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero conocía esa mirada. En su mente ya estaba trabajando, ya estaba calculando, sí. Entonces susurró, «No debemos ir más profundo». Montague, escapar un susurro ahogado. «Más profundo». «¿Estás loco?» Holmes lo ignoró. Quien apagó las luces lo hizo por algo. Quieren que nos quedemos ciegos, lo que significa, mi querido Watson, que debemos ver sin nuestros ojos. Los pasos volvieron a oírse, medidos en controlados. Holmes exhaló. «Sígueme el ejemplo». Luego nos mudamos. Holmes recorría los pasillos como si los hubiera recorrido cientos de veces. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos. Su postura baja, y controlada, como si anticipara que las paredes se moverían contra él. Lo seguí de cerca, empuñando mi revólver. Montague murmuraba maldiciones en voz baja mientras tropezaba con obstáculos invisibles. Redford, para mi sorpresa, se movía con el mismo silencio. Sus años de escondite lo convertían en un fantasma entre las sombras en algún lugar detrás de nosotros. Los pasos se aceleraron. Holmes dobló una esquina y nos llevó a una cámara lateral. Justo cuando una figura apareció en el otro extremo del pasillo, un destello de luz de linterna. El destello de algo metálico. Holmes se llevó un dedo a los labios. «Silencio». Estábamos esperando. La figura se detuvo. Por un instante temí que nos hubieran visto, pero luego, tras un largo instante, la luz se atenuó al girar la figura en dirección contraria. Holmes exhaló suavemente. «¿Están buscando a Montague?» Apretó los puños. «¿Quiénes son?» La voz de Redford era sombría. «Los hombres de Sloane». Holmes asintió, lo que significa que Sloane no está lejos. Fruncí el ceño. «¿Pero cómo sabían que estábamos aquí?» La voz de Holmes era tranquila. «Polk, Watson, nosotros desencadenamos el movimiento final. Nos adentramos más en los pasillos inexplorados de Ludgate House. La otrora grandiosa propiedad, ahora un laberinto de sombras y secretos». Los pasos de Holmes eran rápidos pero pausados. «Debemos llegar al ala este». A Montague siseó. «¿Por qué? ¿Qué hay en el ala este?» Holmes no se detuvo. «La verdad». Redford exhaló bruscamente. «¿Crees que Sloane dejó algo ahí?» Holmes asintió. «Nadie entierra el pasado a menos que Temaque». Recorrimos apresuradamente una serie de habitaciones abandonadas hacía tiempo, con el polvo y la decadencia impregnados en el aire. Las paredes mostraban las tenues cicatrices del pasado, arañazos en los paneles de madera, restos de antiguos accesorios, los contornos fantasmales de retratos desaparecidos hace tiempo. Luego llegamos a un gran conjunto de puertas dobles. Holmes presionó la palma de la mano contra la vieja madera. «Esta habitación
Fue sellada hace mucho tiempo. Trog saliva. Entonces, ¿por qué parece que alguien ha estado aquí recientemente? Holmes sonrió levemente porque sí. Luego, sin dudarlo, empujó las puertas en el ala este de Ludgate House. Había sido una vez un gran salón, pero ahora era un lugar de polvo y silencio. Las paredes estaban cubiertas de altas estanterías, el suelo cubierto por una fina capa de polvo intacto. ¿No? Intacto. Holmes se arrodilló inmediatamente, y sus dedos trazaron un débil rastro de huellas que conducían hacia un armario más alejado. Ana Montague se le cortó la respiración. ¿Había alguien aquí? Holmes exhaló. No cualquiera. Sloane se dirigió rápidamente al armario, con la mirada penetrante escudriñando la ornamentada carpintería. Luego, sin dudarlo, se apoyó contra el lateral del marco en un suave clic. En un compartimento oculto se abrió dentro, cuidadosamente apilados en un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Había docenas de documentos antiguos. Holmes tomó uno del montón y hojeó las páginas quebradizas. Entonces sonrió. Di un paso adelante. Holmes, él pasó la página hacia nosotros. El garabato escrito a mano era inconfundible. El velo resistirá. Todos los disidentes silenciados. En Ludgate, Montague se puso rígido. Esto es evidencia de los crímenes de la sociedad. Holmes asintió. Más que eso, señor Montague, es una prueba de que Rupert Sloane heredó los pecados de sus predecesores. Redford exhaló bruscamente. Entonces, tenemos lo que necesitamos. Holmes cerró el libro de contabilidad. Sí, pero ahora. Fuerte estruendo cortó el aire. Nos giramos en las puertas. Se habían abierto de par en par, y de pie en la puerta, con una pistola levantada, estaba Rupert Sloane. Rupert Sloane era un hombre alto, con el rostro surcado por la edad, pero su pastura aún reflejaba la rigidez de su poder. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en Holmes con una mezcla de desprecio y diversión. Bueno, señor Holmes, murmuró. Tiene usted una forma de meterse en lugares donde no debería estar. Holmes no se movió. Y usted, señor Sloane, tiene una forma especial de esconderse, donde nadie se atreve a mirar. Sloane sonrió con suficiencia. Una habilidad, te lo aseguro. Di un paso adelante. Revólver en mano. Sabemos lo que pasó aquí. Sloane ladeó la cabeza. ¿En serio? Holmes la sociedad del velo, a los hombres que fueron atraídos a esa cámara subterránea y ejecutados. Has dedicado toda tu vida a asegurarte de que nadie descubriera la verdad. La sonrisa burlona de Sloane no se desvaneció. Y dígame, señor Holmes, ¿de verdad cree que la verdad es tan fácil de usar? La mirada de Holmes era de acero. La verdad no requiere permiso. Una larga pausa. Entonces, Sloane levantó ligeramente la pistola. ¡Qué mala suerte para ti! Holmes sonrió débilmente. ¿Lo es? Una sombra se movió detrás de Sloane. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte golpe lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Su pistola cayó al suelo. Montague jadeó. «¿Che?» Sloane se desplomó, revelando al inspector Lestrade parado detrás de él, con su bastón todavía levantado. Lestrade sonrió con suficiencia. «Tardáis demasiado en resolver estos asuntos». Holmes soltó una risita discreta. «Lestrade siempre, con esa entrada tan dramática». Lestrade empujó el cuerpo inconsciente de Sloane con la bota endenada. Holmes cogió el libro de contabilidad. «Entonces, inspector, creo que tenemos una historia bastante interesante que contarle a Scotland Yard». Lestrade se cruzó de brazos. «Y creo que Sloane tiene mucho que responder». Mientras el polvo se asentaba en la cámara, exhalé, y el alivio finalmente rompió la tensión. Pero a lo lejos, más allá de los grandes ventanales de Ludgate House, la luz de la luna reveló un único conjunto de huellas tenues que se adentraban en la niebla. Holmes
también los vio Anne y su expresión se oscureció, porque esto aún no había terminado. 7. El hombre desaparecido Rupert Sloane yacía inconsciente en el suelo de madera del ala este de Ludgate House, con la pistola tirada a su lado. Lestrade lo empujó suavemente con la bota, exhalando con satisfacción. Bueno, yo diría que esto es todo, murmuró el inspector Holmes. Sin embargo, no compartía su sentimiento. Su mirada penetrante se había fijado en algo más allá de las ventanas, el tenue rastro de pisadas que se perdía en la niebla. Seguí su mirada, sintiendo un escalofrío. Las huellas eran recientes y se perdían en la niebla que se arremolinaba más allá del patio. Montague, todavía conmocionado, frunció el ceño. Pero Sloane está aquí. ¿Quién más podría estar ahí fuera? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a la ventana rota, con la mirada penetrante escudriñando el terreno. Sus dedos se apretaron sobre el viejo libro de contabilidad de cuero que habíamos descubierto momentos antes, la prueba de la herencia de Sloane de los crímenes de la Sociedad del Velo Anne. Entonces, murmuró, casi para sí mismo, el pasado nunca permanece enterrado, Watson, y tampoco quienes intentan controlarlo. Anne Lestrade se cruzó de brazos. ¿Me estás diciendo que esto no ha terminado? Holmes exhaló. No, inspector, todavía no. Momentos después, estábamos afuera, pisando con cautela la tierra húmeda del patio de Ludgate House. El aire nocturno estaba cargado de niebla que se enroscaba alrededor de las ruinas de los setos descuidados y el sendero de piedra desmoronado que conducía a los terrenos exteriores de la mansión. Anne Holmes se arrodilló junto a las huellas, rozando apenas la tierra blanda con los dedos, todavía frescas. Quienquiera que haya dejado estas huellas estuvo aquí hace solo unos minutos. Redford, que había permanecido en silencio desde la captura de Sloane, habló por fin. ¿Crees que alguien nos vigilaba? Holmes se enderezó, sacudiendo polvo del abrigo. No, señor Redford. Creo que alguien estaba esperando. A Montague se le cortó la respiración. ¿Esperando qué? Holmes se giró, con la mirada fija. Q. Sloane caga. Un silencio se extendió entre nosotros. Entonces, Lestrade resopló. Entonces tenemos a otro jugador en el juego. Holmes asintió. Una última mano aún por revelar. Trog Saliva. ¿Y a dónde lleva este rastro? Holmes señaló hacia el otro extremo del patio, donde un antiguo arco de piedra conducía a los restos de los jardines exteriores de la finca, los terrenos del este, murmuró Montague. Ese terreno lleva años abandonado. Holmes esbozó una sonrisa forzada. Entonces es precisamente a donde debemos ir. Y con esto, siguió las huellas en la niebla. En los terrenos orientales de Ludgate House habían sido reclamados hacía tiempo por el tiempo y el abandono. Los restos de un jardín antaño majestuoso yacían en ruinas en estatuas de mármol cubiertas de enredadera, senderos de piedra agrietados e invadidos por la maleza. En las huellas nos llevaron más adentro, serpenteando entre las ruinas, hasta que se detuvieron abruptamente ante un mirador de piedra desmoronado, medio oculto bajo un dosel de hiedra crecida. Lestrade frunció el ceño. ¿El rastro termina aquí? Holmes ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos mientras examinaba. Elsewhere se acercó un paso más. Su mirada penetrante recorrió fugazmente una serie de hojas revueltas en el suelo del senador Anne. Luego, con un único movimiento brusco, apartó los escombros de una patada y dejó al descubierto una trampilla. A Montague dejó escapar un jadeo de incredulidad. Un pasadizo oculto. Holmes asintió. Otra más. Su voz tenía un suave tono de diversión. Parece que a Ludgate House le gustan bastante. Lestrade se agachó a su lado. ¿Qué hay dentro? Holmes alcanzó el anillo de hierro que había en el centro de la puerta y tiró con un leve crujido. La trampilla se abrió,
revelando un estrecho pasillo que descendía. El aroma a tierra húmeda y madera vieja se elevaba desde el interior, mezclándose con el frío aire nocturno. Exhalé. Otro túnel, Holmes sonrió levemente. La última pieza del rompecabezas, supongo. Sin dudarlo, inició su descenso en el túnel. Bajo el cenador era más antiguo que los demás. Sus paredes estaban revestidas de piedra toscamente tallada y el aire estaba cargado con el peso del tiempo. El pasadizo serpenteaba y nos llevaba a las profundidades de la tierra bajo Ludgate House. La voz de Redford era tranquila. No sabía que esto estuviera aquí. A la linterna de Holmes titiló, proyectando sombras alargadas contra las paredes húmedas, porque estaba destinado a ser olvidado. Avanzamos con cautela, cada paso con cuidado. El suelo bajo nuestros pies era irregular, las paredes apretadas y presionaban hacia adentro. Entonces, justo cuando empezaba a preguntarme si este túnel me llevaría a otro callejón sin salida, Holmes se detuvo. Su linterna iluminaba una puerta de madera. Su envejecida pero intacta Montague inhaló profundamente. Otra cámara. La expresión de Holmes se ensombreció quizá, pero este tiene algo diferente. Lestrade frunció el ceño. Solo hay una manera de averiguarlo. Holmes exhaló y tomó el mango. La puerta se abrió de golpe dentro de la cámara. Las paredes estaban cubiertas de estanterías desmoronadas, con los restos de un escritorio pegados a la pared del fondo. Había papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera saqueado la habitación a toda prisa. Y en el centro de la habitación, una silla vacía, un único trozo de cuerda, colgaba de sus apoyabrazos, deshilachado en los extremos. En los ojos de Lestrade se abrieron de par en par. Había alguien retenido aquí. Holmes dio un paso adelante, rozando con los dedos los papeles del escritorio. Levantó uno y lo examinó rápidamente. Entonces su expresión se endureció. ¿Qué es?, pregunté. Holmes me entregó el papel. Era una carta. La tinta era apresurada, los trazos desiguales, pero las palabras eran claras. El velo ha caído. Soy el último. El pasado no debe morir conmigo. Montague frunció el ceño. ¿Quién escribió esto? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia la pared del fondo, donde había una segunda puerta entreabierta. Lestrade siguió su mirada. Quienquiera que estuviera aquí. Escapó. Holmes exhaló. Se los llevaron. Una brisa fría circulaba por el pasillo. ¿Qué había más allá de la puerta? Las huellas también estaban allí. Conduciendo lejos. Montague tragó saliva con dificultad. Holmes, ¿a dónde lleva este pasadizo? Los ojos de Holmes se oscurecieron a la antigua cripta debajo de la catedral. Di Santa Inés. Nos giramos hacia Lestrade, quien asintió bruscamente. Enviaré hombres por delante. Sin embargo, Holmes ya se dirigía hacia el pasaje Andudé, mirando a Montague y a Redford. Ambos parecían conmocionados, pero ninguno dijo nada. Por fin, me volví hacia Holmes. ¿En qué nos estamos metiendo? Holmes sonrió levemente. Un ajuste de cuentas, Watson. Luego, con una última mirada a la silla abandonada, desapareció en las sombras del pasillo. Respiré profundamente y lo seguían. En algún lugar más adelante, más allá del sinuoso túnel, aguardaba el último secreto de Ludgate House, y por primera vez sentí una creciente certeza. Esto no terminaría sin sangre. 8. El último testigo. La luna, baja, guay pálida, colgaba sobre las agujas de la Catedral de Santa Inés, cuya fachada gótica de piedra se recortaba contra la espesa niebla. La antigua iglesia, enclavada entre las calles estrechas, había sido durante mucho tiempo un santuario para las almas perdidas de la ciudad, y, si las deducciones de Holmes eran correctas, ahora albergaba la última pieza del rompecabezas. Nos encontramos al pie de las grandes puertas de la catedral. El rastro de huellas de Ludgate House
Nos condujo directamente a este lugar. Lestrade exhaló, revólver en mano. Bueno, dígamelo de nuevo, Holmes. ¿A quién buscamos exactamente? La mirada penetrante de Holmes se dirigió al imponente arco de piedra. Un superviviente. Inspector, me ajusté el abrigo, mirando con inquietud hacia las sombras, tras las puertas del cementerio. ¿Te refieres al prisionero? LQ retenido bajo Ludgate House. Holmes asintió. En efecto, Watson. Alguien que debía permanecer oculto para siempre. Redford, todavía visiblemente conmocionado por nuestro descubrimiento de la cámara secreta, habló por fin. ¿Quién se refugiaría aquí? Holmes esbozó una leve sonrisa. Un hombre que ya no quiere correr. Con esto presionó contra las pesadas puertas de madera. Se abrieron con un crujido, revelando la nave oscura que había más allá. Y luego entramos en el interior de la Catedral de Santa Inés. Estaba silencioso y vacío, con el aire impregnado del aroma a madera añeja. Sarah de Villa. Faroles parpadeantes se alineaban en las paredes de piedra y su resplandor proyectaba largas sombras sobre el alto techo abovedado. Holmes avanzó sin vacilar, con pasos ligeros contra el antiguo suelo de losa. Este lugar ha sido, durante mucho tiempo, un refugio para quienes buscan refugio, murmuró Lestrade. Frunció el ceño. ¿Esperas que crea que un fugitivo de una conspiración centenaria simplemente entró en una iglesia y desapareció? Holmes sonrió levemente. No, Lestrade. Espero que crea que alguien dentro de esta iglesia lo esconde. En ese momento, un susurro proveniente del otro extremo de la nave llamó nuestra atención. Holmes levantó una mano, pidiendo silencio. Seguimos el sonido más allá de los bancos, adentrándonos en la catedral, hasta llegar a la entrada de la cripta, una estrecha escalera de madera que conducía al sótano. Los dedos de Holmes recorrieron el borde de la barandilla de piedra. Este pasadizo lleva a la cripta, Montague dudó. ¿Y crees que está ahí abajo? La expresión de Holmes se ensombreció. Sí, quiero. Sin decir otra palabra, descendió. La cripta subterránea de Santa Inés era fría y silenciosa. ¡Sas! Paredes de piedra estaban revestidas de tumbas antiguas, con grabados desgastados por el tiempo. Las velas titilaban en los nichos, iluminando un estrecho pasillo que se adentraba en las profundidades. Entonces, un movimiento en las sombras. Holmes se detuvo bruscamente. Su voz, al hablar, era tranquila pero clara. Vamos, nos has traído hasta aquí. Ya no podemos escondernos en un largo silencio. Entonces, desde el oscuro rincón de la cripta, emergió una figura. Estaba delgado y pálido, con los rasgos demacrados por el cansancio. Un hombre de unos 50 años, cuya ropa, antes refinada, ahora era poco más que harapos que cubrían su frágil figura. Montague respiró hondo. Dios mío. El hombre parpadeó ante la luz de la vela, como si el mundo mismo le resultara desconocido. Levantó la mirada lentamente. Luego, al comprenderlo, dejó escapar un suspiro tembloroso. Su voz era ronca y quebrada. Apenas un susurro. Mincontrash. Holmes lo observó atentamente. Tú eres quien escapó de Ludgate House. El hombre asintió débilmente en sí. Lestrade dio un paso adelante, frunciendo el ceño. ¿Y quién demonios eres tú? El hombre tragó saliva. Su mirada se dirigió a las antiguas tumbas que nos rodeaban. Luego exhaló y pronunció el nombre, que nos dejó a todos paralizados. Mi nombre es William Alden. Un silencio sepulcral invadió la cripta. Montague se le cortó la respiración. Alden. ¿Eres un Alden? El hombre asintió lentamente. Soy el último de ellos. La voz de Holmes era suave pero firme. Es el hermano de Jonathan Alden. Alden dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo era. Su mirada se llenó de dolor y arrepentimiento. Y soy el último vivo.
que sabe la verdad. Holmes se arrodilló ante Alden, con voz baja y tranquila. Retenido en Ludgate House. Alden asintió. Durante años fui prisionero en mi propia casa a Montague. Parecía conmocionado, pero ¿por qué? ¿Qué era tan importante como para que te mantuvieran oculto durante décadas? Alden tragó saliva con dificultad, porque sabía la verdad. Holmes permaneció inmóvil. La verdad sobre la sociedad del velo. Alden soltó una risita amarga. Estuve allí, señor Holmes. Lo vi, su voz temblaba. Los vi, a los hombres que llevaron a esa cámara, los oí suplicar por sus vidas. Un silencio cayó sobre la cripta. Entonces la voz de Alden bajó un poco, llena de recuerdos angustiados. Era joven cuando sucedió, demasiado joven para formar parte de su mundo, pero lo suficientemente mayor para comprender. Mi padre, Rupert Alden, fue uno de ellos, uno de los hombres que se aseguró de que quienes hablaban con demasiada libertad fueran silenciados. Me estremecí. ¿Te refieres a los hombres de la cámara subterránea? Alden asintió. Lostridge, allí con engaños. Creían que era una reunión de su sociedad. Pero mi padre sabía más. Se le quebró la voz. Una massacre, señor Holmes. Una ejecución silenciosa y controlada. Y una vez terminada, sellaron la habitación tras ellos y enterraron el pasado. Lestrade palideció. «Why, ¿viste todo esto?» Alden exhaló. Su mirada se oscureció, y mi hermano también. La mirada de Holmes se agudizó. Jonathan Alden asintió. Jonathan fue el primero en darse cuenta de lo sucedido. Intentó revelar la verdad, pero en cuanto lo hizo, desapareció. Montague apretó los puños. ¿Quieres decir que lo asesinaron? La voz de Alden se volvió ronca. A Jonathan no lo asesinaron. Lo lavaron. Siguió un pesado silencio. Entonces Holmes habló con voz fría entomada. Por Rupert Sloane Alden miró hacia otro lado. Esa fue toda la confirmación que necesitábamos. Holmes se puso de pie. Su expresión era indescifrable. Sus pensamientos ya nos dominaban. Lestrade exhaló bruscamente. ¿Y ahora qué, Holmes? Tenemos a Sloane bajo custodia. Tenemos a Alden como testigo. Holmes no respondió de inmediato. En cambio, dirigió la mirada hacia el otro extremo de la cripta, donde otro túnel se adentraba en una oscuridad aún mayor. Entonces casi para sí mismo, murmuró Anne, y aún así, el último paso aún no se ha dado. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Holmes exhaló. Se llevaron a Jonathan Alden, Watson, pero nunca lo encontraron. Lestrade se puso rígido. ¿No estarás sugiriendo? La mirada de Holmes permaneció fija en las sombras que había delante. No, inspector. Su voz era sombría y definitiva. Estoy afirmando que todavía puede estar aquí. Un silencio frío se apoderó de la cripta. Entonces Holmes dio un paso adelante. Lo seguimos en la oscuridad 9. La celda olvidaría el aire. En la cripta de la Catedral de Santa Inés se había vuelto pesado con el peso de las revelaciones. William Alden, el hermano perdido del desaparecido padre, Jonathan Alden, se encontraba ante nosotros un fantasma viviente, un hombre cuya existencia había sido borrada por quienes deseaban que la verdad se sepultara para siempre, pero Holmes aún no había terminado. En algún lugar debajo de la catedral, oculto en la oscuridad del tiempo, Jonathan Alden aún podría permanecer en Holmes. Se encontraba a la entrada de un estrecho túnel, donde las paredes de piedra se curvaban hacia una oscuridad aún mayor. El antiguo pasadizo, apenas iluminado por nuestras linternas parpadeantes, se extendía más allá de las criptas conocidas, hacia lo que parecía ser una sección olvidada de la cripta. Lestrade exhaló bruscamente. ¿De verdad crees que está ahí abajo? La expresión de Holmes era indescifrable.
Se lo llevaron, inspector, pero aún no hemos encontrado dónde lo dejaron. La voz de Alden tembló. ¿Crees que aún podría estar vivo? Holmes negó con la cabeza. No. Su voz era tranquila, mesurada, pero creo que lo dejaron atrás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lestrade se ajustó el abrigo. Bueno, murmuró, revólver en mano. Vamos a buscarlo. Y con esto entramos. En la oscuridad el túnel descendía en pendiente, y el aire se volvía húmedo y denso a medida que descendíamos. Las paredes eran de piedra toscamente labrada, intactas desde hacía décadas. Quizá incluso Mason Holmes se movía con determinación, su mirada penetrante recorriendo las sombras, buscando, escuchando. Luego, de repente, se detuvo. Casi chocó con él. Holmes levantó una mano para pedir silencio. Luego se arrodilló, presionando la palma contra el suelo de piedra cubierto de tierra. Después de un momento, murmuró: ¿Sientes eso? Fruncí el sino, arrodillándome a su lado. La piedra bajo mis dedos estaba fría, irregular. Hueca. Lestrade se puso rígido. Un suelo falso. Holmes asintió. Hay algo debajo de nosotros. Montague exhaló bruscamente. Una cámara oculta. Holmes se enderezó. Watson. Su linterna. Levanté la linterna. La luz parpadeante reveló la tenue silueta de una trampilla rectangular, cuyos bordes apenas se veían bajo la mugre y el polvo. Holmes presionó sus dedos contra la costura y, luego, con un fuerte empujón, activó un mecanismo oculto. Con un gemido bajo, la losa de piedra se movió, revelando un vacío oscuro debajo. Una escalera descendía a lo que parecía ser una cámara, sellada debajo de la cripta. Lestrade masculló: «¡Una maldición! ¿Otra más?» Holmes esbozó una leve sonrisa. «Creo, inspector, que hemos descubierto el último secreto de la Sociedad del Velo». Sin dudarlo, inició su descenso. Exhalé y seguía la cámara de abajo. Era pequeña, silenciosa y completamente olvidada. El aire estaba viciado. Las paredes estaban manchadas por el tiempo. Los restos de viejas vigas de madera se estaban desmoronando. La habitación apenas era lo suficientemente grande como para que los cuatro estuviéramos de pie, pero no estaba vacío. Contra la pared del fondo, una puerta con barrotes de hierro. Una célula. Montague respiró hondo. «Dios mío». Holmes se acercó a los barrotes oxidados con expresión indescifrable. Sus dedos recorrieron el hierro y luego se dirigieron hacia la vieja cerradura, cuyo metal estaba corroído por el paso del tiempo. Nunca estuvo previsto volver a abrirlo. Lestrade tragó saliva. «¿Estamos seguros?» Holmes no respondió. En cambio, extendió la mano hacia la cerradura y la giró con fuerza deliberada. Con un chasquido seco, el metal quebradizo se desprendió. Y luego, Holmes empujó lentamente la puerta de la celda para abrirla. Dentro de la estrecha celda, que llevaba mucho tiempo sin ser molestada, había una figura sentada e inmóvil en los restos de un hombre, todavía envuelto en las descoloridas túnicas de un sacerdote. Su forma esquelética apoyada contra la pared del fondo, sus manos atadas frente a él con grilletes de hierro oxidado. A William Holden se le cortó la respiración. «Jonathan», sentí un escalofrío frío recorrerme el cuerpo. Holmes entró, recorriendo con su mirada penetrante los restos silenciosos. Se arrodilló junto al cuerpo, acariciando con suavidad los frágiles huesos con los dedos. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, murmuró: «Lo dejaron aquí para que muriera Lestrade». Exhaló: «Así que es cierto, lo llevaron. Lo silenciaron». Holmes asintió con gravedad. Jonathan Alden sabía la verdad, y por eso, la Sociedad del Velo se aseguró de que nunca volviera a hablar. Montague tragó saliva. «Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué enterrarlo bajo una iglesia?» La expresión de Holmes
se ensombreció, porque querían que desapareciera por completo. Ann señaló las marcas en el suelo, los débiles rastros de sangre vieja, los arañazos en las paredes, de piedra. Lo dejaron solo, abandonado en la oscuridad. Y aún así, luchó. Me estremecí. Mirando los arañazos en la piedra, no formaban palabras, solo las marcas desesperadas de un hombre que se negaba a ser olvidado. Un silencio profundo y pesado llenó el aire. Entonces, Holden, con la voz cargada de dolor, susurró: «Lo siento». Jonathan Holmes exhaló suavemente. «Ya está en paz, señor Holden». «Pero su historia no ha terminado». Lestrade se aclaró la garganta. «Haremos que investiguen esta cámara. ¿Cómo es debido? Jonathan Holden no seguirá escondido por más tiempo». Holmes asintió. «Bien». Luego se giró y fijó su mirada aguda en William Holden. «Porque ahora, señor Holden, es hora de que le cuente al mundo lo que pasó aquí». Las manos de Holden temblaron, pero asintió. «Lo haré». Holmes sonrió levemente. «Entonces, por fin, se hará justicia». Mientras subíamos por la escalera de vuelta a la cripta, sentí un extraño peso en el pecho. El caso estaba a punto de terminar. El misterio que había comenzado con pasos fantasmales nos había conducido a la tumba olvidada de un hombre que había sido silenciado por saber demasiado. Pero cuando llegamos a la cámara principal, noté algo en el rastro de huellas que habíamos seguido hasta aquí, las que conducían a la catedral. Había desaparecido. Holmes también lo vio. Se quedó mirando el umbral un buen rato, frunciendo el ceño en duda. «Holmes», exhaló lentamente. «Algo falta, Watson». Lestrade frunció el ceño. «¿Desaparecido?» Holmes miró hacia la cripta. «Las huellas nos trajeron hasta aquí. Pero, si Holden fue quien huyó de Ludgate House, se volvió hacia la entrada, entrecerrando los ojos. ¿Quién nos guiaba?» Una brisa fría barrió la iglesia y, por primera vez, sentí una creciente sensación de malestar. Porque en algún lugar, más allá de los muros de la catedral, aún persistía otra sombra, y ellos estaban mirando, la última sombra. Las campanas de la catedral de Santa Inés tañeron a lo lejos. Al salir de la cripta, la fría noche londinense nos apretaba. El rastro de huellas que nos había traído hasta aquí, la última miga de pan de nuestro viaje, se había desvanecido. Holmes permaneció en el umbral, silencioso e inmóvil. Su mirada penetrante escudriñaba el cementerio vacío. Con la mente ya puesta en nosotros, Lestrade exhaló. «Bueno, diría que eso es todo. Tenemos a Sloane, tenemos el testimonio de Holden, y hemos descubierto el destino de Jonathan Holden. El caso es». Holmes levantó una mano. Lestrade frunció el ceño. «Oh, no me digas». La voz de Holmes era tranquila pero firme. «Esto no ha terminado». Fruncí el ceño. «Pero, Holmes, tenemos todas las respuestas». Los dedos de Holmes se apretaron tras su espalda. «No, Watson. Tenemos casi todas las respuestas. Y la diferencia entre casi saber la verdad y saberla de verdad es la diferencia entre resolver un caso y perder la pieza más importante». Montague dudó. «Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo?» Holmes se giró y su mirada se posó en William Holden, que estaba en la entrada de la iglesia, con el peso de años de silencio presionándolo. «Una última pregunta», murmuró Holmes. «¿Quién te trajo aquí?» Holden parpadeó. No entiendo». Holmes se acercó un paso más. Su voz era tranquila pero precisa. «Estabas prisionero en Ludgate House. Alguien te liberó. Alguien te trajo hasta aquí. Y, sin embargo, cuando llegamos, ¿ya no estaban?» Holden dudó. Yo nunca los vi. Solo un susurro en la oscuridad. Una voz que me instaba a correr». La mirada de Holmes se agudizó, y la voz le resultaba familiar. Holden tragó saliva. «Pensé que era Jonathan». Un silencio se extendió entre nosotros. Entonces,
Lestrade se burló. Eso es imposible. A Jonathan Auden lleva décadas muerto. Holmes asintió. Exactamente. Montag se puso rígido. Entonces, ¿quién lo trajo aquí? Holmes se giró y entrecerró los ojos. Eso, caballeros, es lo que debemos averiguar. Holmes se movió con rapidez, desandando el camino que habíamos tomado a través del cementerio. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor. Las sombras se extendían sobre los adoquines húmedos. Entonces, un movimiento en la niebla en Holmes se detuvo bruscamente. Su mirada penetrante se fijó en una figura distante que se movía más allá de las viejas puertas de hierro de Santa Inés al Lestrade. ¡Maldijo! ¡Ahí! La figura desapareció en la niebla. Holmes habló en voz baja. «Sígueme». Y con esto nos lanzamos a la persecución a las estrechas calles de Londres. Serpenteaban a nuestro alrededor. La niebla apretaba a cada callejón y pasaje. Holmes se movía con absoluta seguridad, serpenteando en la oscuridad como si supiera exactamente a dónde nos conducía la figura. Entonces lo alcanzamos en un callejón estrecho y sin salida, con las paredes desgastadas por el tiempo y una solitaria farola parpadeando débilmente en lo alto. Wai Ali Dupai. Bajo el resplandor mortecino de la luz de gas, había un hombre en su rostro. Estaba medio oculto por la niebla, pero cuando se giró hacia nosotros, sentí que se me cortaba la respiración. Sus rasgos eran afilados, desgastados por el tiempo, su cabello veteado de gris, su abrigo colgando libremente sobre su delgado cuerpo. William Alden jadeó. «Jonathan». Me puse rígido. Lestrade inhaló profundamente. Pero eso es imposible. El hombre, la sombra que habíamos seguido desde Ludgate House hasta la Catedral de Santa Inés, exhaló suavemente. Luego, en voz baja y tranquila, murmuró: «El velo debe caer». Holmes dio un paso lento hacia adelante. «¿Sobreviviste?» Ojos del hombre, oscuros, hundidos, ilegibles, se encontraron con los suyos. «No, señor Holmes, no lo hice». Montague negó con la cabeza, incrédulo. «No puede ser. Jonathan Auden murió hace décadas». El hombre sonrió levemente. «En serio». Lestrade se puso rígido. «Pero encontramos su cuerpo. El esqueleto en la cripta era él». Holmes exhaló. «No, Lestrade. Eso era lo que se suponía que debíamos creer». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Entonces, ¿quién?». La voz del hombre era tranquila. «El último engaño de Rupert Alden». Holmes asintió. «¿A Jonathan Auden se lo llevaron?» «Sí, pero no lo dejaron morir. Lo mantuvieron. Lo ocultaron. Lo obligaron a vivir en la misma casa donde se enterraron los pecados de su padre». Montague tragó saliva con dificultad. «¿Quieres decir?» Holmes exhaló. «Jonathan Alden vivió en Ludgate House durante 20 años, prisionero entre los muros, sin ser visto ni oído, y cuando finalmente escapó, hizo un gesto hacia el hombre que se encontraba frente a nosotros. Se convirtió en un fantasma de su propia creación». Un silencio pesado. Entonces, la voz de Alden. «Apenas por encima de un susurro liberaste a mi hermano el hombre, el verdadero Jonathan Alden». Asintió Holmes. Lo observó con atención. «Nos trajiste hasta aquí. Sabías que encontraríamos la verdad». Los labios de Jonathan se curvaron en una leve sonrisa. «Solo le indiqué el camino, señor Holmes. El resto era suyo». Holmes lo observó un buen rato. «¿Y ahora qué harás, Jonathan?». Exhaló. Su mirada se desvió hacia el horizonte lejano. «La casa Ludgate ha permanecido en pie demasiado tiempo. El velo debe caer». Entonces, antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, se giró y desapareció en la niebla. Lestrade maldijo. «A por él». Pero Holmes levantó una mano. Lestrade se quedó paralizado. «Holmes, él está». Holmes negó con la cabeza. Su voz era suave y definitiva. «Déjalo ir». Un largo silencio.
Entonces Lestrade exhaló. ¿Así que eso es todo? Holmes se volvió hacia la catedral con expresión indescifrable. Jonathan Alden lleva 20 años huyendo. Esta noche, por fin, ha parado. Tragué saliva. Why Ludgate House? Holmes exhaló. Caerá, Watson. Como todos los fantasmas olvidados. Alden estaba junto a nosotros, con los ojos húmedos de dolor, pero más brillantes que antes. Por primera vez, habían encontrado a su hermano Ni. Cuando la niebla comenzó a disiparse lentamente, me di cuenta los pasos del fantasma. Finalmente habían cesado. En las semanas siguientes, la casa Ludgate fue arrasada. El último vestigio de la Sociedad del Velo, sepultado bajo los mismos secretos que había intentado proteger a Rupert Sloane, fue sentenciado y los crímenes de su familia quedaron al descubierto. William Alden habló ante los tribunales y su testimonio aseguró que finalmente se hiciera justicia, pero Jonathan Alden nunca fue visto nuevamente. Su nombre fue limpiado, su historia contada, pero él mismo siguió siendo un fantasma en las calles de Londres. En una noche, algunos meses después, encontré a Holmes junto al fuego, mirando fijamente las brasas, pensando en él. Pregunté. Holmes exhaló. Algunos hombres no buscan la justicia, Watson. Otros solo buscan la paz. Fruncí el ceño. White, ¿qué lo encontró? Holmes cerró los ojos. Luego, en voz baja, murmuró: por fin.